Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Pues bien, extrañando aquí a la señora presidenta. Agradecer a quienes están aquí y también en redes sociales en este espacio que es de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Y estamos en esta mañanera del pueblo en su representación y nos instruyó a coordinar esta conferencia con el propósito de seguir informando a la población sobre los avances y las acciones y programas del gobierno federal. Como ustedes saben, porque ella misma se los dijo en este espacio, salió ayer jueves por la tarde a Washington, Estados Unidos, en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional por los tiempos de ida y vuelta. Y previamente también se informó al Senado de la República que se ausentaría del territorio nacional a fin de cumplir con todos los protocolos legales. En unas horas, la presidenta Claudia Sheinbaum intervendrá en el sorteo donde se determinará el grupo de países que jugará, en qué jugará la selección nacional. Al ser uno de las tres naciones sede de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Al fin sabremos cuál será el rival que enfrentará a nuestro país en el partido inaugural de esta gran fiesta internacional de la que somos anfitriones. Y en este acto que se realizará en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, participarán también en su momento el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Y en el marco de este evento, la presidenta Sheinbaum se reunirá brevemente, también como lo ha informado, brevemente por separado con sus homólogos para abordar temas de la agenda internacional. Ella ha comentado el interés que tiene de hablar sobre los temas que les competen para ver en el caso de del presidente y el primer ministro, para ver cómo seguimos trabajando juntos los tres países. Previo a su retorno, este mismo viernes, también sostendrá un encuentro con hermanas y hermanos migrantes residentes en Estados Unidos que migraron en busca de mayores oportunidades de desarrollo y quienes aportan mucho a nuestra nación. Son nuestros héroes y heroínas. Recordar que mañana la presidenta encabezará junto con el pueblo de México la celebración histórica de 7 años de transformación profunda de nuestra nación en el Zócalo capitalino. Hoy en la mañanera del pueblo, nuestra compañera Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, abordará el tema sobre los apoyos a personas con discapacidad y al final también el invitado permanente de la presidenta, Bulmaro Juárez, nuestro compañero, director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, participará con la sección Suave Patria. Hoy empezamos aquí con la secretaria de Bienestar, por favor. Adelante, Ariadna. Con tu permiso, secretaria. Buenos días a todas y a todos los que están aquí esta mañana y quienes nos siguen a través de las redes sociales del Gobierno de México. Como ustedes saben, el día 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Con motivo de ese día, hoy estamos presentando el informe de lo que como Gobierno de México hemos realizado en la materia. Adelante. Recordar que
hubo 2 reformas en materia de bienestar de las personas con discapacidad en la Constitución. El primero, que se aprobó en mayo del 2020, cuando sucedía la pandemia, pero es un tema fundamental que las personas con discapacidad tengan apoyos diversos, especialmente en la pensión. De inicio fue solo universal para las niñas y los niños. Y justo el 2 de diciembre, hace un año, se publicó una actualización de esta reforma que determina que la pensión para personas con discapacidad es universal de los 0 a los 64 años, porque al cumplir los 65 años pasan de manera automática a la pensión de adulto mayor. Esta pensión es universal en 24 estados y gracias a esta reforma constitucional seguimos avanzando para ampliarla en el territorio nacional. La segunda parte de la reforma, que es un tema muy importante, es el derecho a la rehabilitación. La rehabilitación se concibe como un derecho llave para las personas con discapacidad. Especialmente, la rehabilitación obtiene mejores resultados cuando se hace a temprana edad. Se tiene que aplicar las terapias a lo largo de la vida, pero tienen mejor avances y más resultados desde la niñez, si se aplica desde la niñez. Somos de los pocos países en el mundo que concebimos la rehabilitación como un derecho y es un reto que hemos ido avanzando en cumplirlo y vamos a comentar cómo lo hemos hecho. De tal manera que estos 2 derechos para las personas con discapacidad están encaminados al objetivo prioritario en materia de atención a este grupo de la población, que las personas alcancen su mayor autonomía e independencia. Adelante. La pensión para el bienestar para las personas con discapacidad hoy en México la reciben 1.614.018 personas con discapacidad menores de 65 años, porque hay adultos que viven con discapacidad y son cerca de 2,5 millones. Pero hoy estamos informando lo que es la pensión a menores de 64 años. La inversión en este año es de 32,000 millones de pesos para este grupo de la población. Adelante. Como saben, el programa Salud Casa por Casa está destinado a atender la atención, la parte primaria de prevención de la salud, tanto adulto mayor como personas con discapacidad. Y ya hemos visitado a más de 1 millón de personas con discapacidad en su domicilio, otorgando consultas gratuitas y estamos avanzando. Ya tenemos el historial médico digital que puede ser compartido con todo el sector salud. Y tenemos ya mucha información que se está analizando para mapear la discapacidad por territorio y saber qué es lo que pasa en un territorio que nos pueda estar dando una información para prevenir la discapacidad. Adelante. Hemos apoyado a 2,698 niñas y niños con cáncer. La presidenta instruyó que se entregara un apoyo a las familias cuidadoras que tienen niñas y niños con cáncer sin seguridad social por 6,400 pesos bimestrales. Este apoyo es universal. Si alguna familia que dentro de sus integrantes hay un niño o niña con cáncer que no tiene este apoyo, en el hospital, centro de salud donde se atiende, se está registrando de manera permanente y universal. Adelante. En el caso de la rehabilitación, como saben, mantenemos un convenio con la Fundación Teletón para dar terapias gratuitas a las niñas y los niños menores de 18 años. Tenemos un padrón de 25,525 niñas y niños que reciben estas terapias de manera gratuita.
Hemos a la fecha, desde que iniciamos el programa, que fue en 2021, otorgado 4.401.000 terapias gratuitas. Y este programa, como todos, pero especialmente es muy satisfactorio ver cómo los niños rompen barreras, nos enseñan la fortaleza de ellos desde muy pequeños y que les ha permitido en muchas ocasiones alcanzar lo que en un origen no hubieran alcanzado sin la terapia. Adelante. La pensión con discapacidad es universal, como lo hemos dicho, en 24 estados de la República, que aquí se refleja el mapa de los estados que están en color lila, son los estados que están aportando a la pensión de manera concurrente con la Federación. La Federación se hace cargo 100% de la inversión social de todos los niños jóvenes de 30 años, menores de 30 años, y quienes están en esta pensión entre 30 y 64 años, en estos 24 estados trabajamos de manera concurrente. La mitad de los recursos la colocan los estados y la mitad la Federación. De tal manera que estos convenios se firmaron en el gobierno del presidente López Obrador y fueron refrendados en diciembre mismo del 2024 por las y los gobernadores para que esta pensión se mantenga universal. Y ellos, como Estado, en este año han invertido 3.776 millones de pesos. Como verán, el universo que estamos atendiendo es de 900,000 personas menores de 30 años. Estamos atendiendo el grupo de la población que es importante atender a temprana edad. Adelante. Y aquí trajimos una gráfica que es importante, porque es cómo evoluciona el monto de la pensión y aquí se demuestra que estamos cumpliendo el precepto constitucional de que siempre debe de haber más recursos para los programas, que debe de tener un incremento, por lo menos en términos reales. Y aquí queremos hacer una reflexión. Esta pensión a nivel nacional no existía hasta el 2019 con el gobierno del presidente López Obrador y continúa con el gobierno de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Aquí se refleja en dónde estaba la agenda y las personas con discapacidad no estaban en la agenda pública. Hoy lo están y nos da mucho gusto que los recursos siempre han ido aumentando como ha sido necesario para cubrir la universalidad en estos estados, cubrir a todos los niños y jóvenes, a la población indígena que también tiene acceso universal. Adelante. Y por último, comentarles la inversión en estos 7 años ha sido de 141.353 millones de pesos y venimos de una inversión cero en el 2018 y el periodo anterior a una inversión decidida en materia de discapacidad. Y seguimos trabajando y construyendo políticas que nos permitan coadyuvar con el bienestar de las personas con discapacidad. En próximos días vamos a presentar una consulta de y para las personas con discapacidad. Les daremos en el tiempo los detalles una vez que nos autorice la presidenta, pero es muy importante escuchar la voz de las personas con discapacidad para que puedan ejercer sus derechos plenamente, ir a trabajar, estudiar, el acceso a la salud, de tal manera que ellos tengan, como lo he dicho, que es el objetivo del trabajo de todos, autonomía e independencia en su vida. Es cuanto, secretaria. Muy bien, el programa de la pensión para personas con discapacidad es un gran programa que atienden la Secretaría de Bienestar y los servidores de la Nación con su excelente trabajo. Ahora sí, damos el paso a las preguntas de discapacidad y por favor.
Adelante. Muchas gracias, secretaria. Buenos días, Yaret Arciniega, de Revista Fortuna. Secretaria, sobre la Ley de Aguas Nacionales, en Revista Fortuna publicamos una investigación sobre la situación de los ríos subterráneos que alimentan pues, la Ciudad de México, los mantos acuíferos someros. Se trata, secretaria, del flujo de agua que subyace en el subsuelo y que la UNAM ha estudiado y que ha alertado como un recurso que se encuentra en riesgo ante la proliferación de construcciones que han vulnerado estos ríos subterráneos. Queremos preguntarle si se modificará el marco legal en materia de edificación para evitar que la construcción siga vulnerando este recurso natural, sobre todo cuando se realizan edificaciones subterráneas. Me parece que el tema sobre la Ciudad de México lo deben valorar en esta ciudad, el gobierno de la ciudad, sin duda, y también en lo referente a la propia legislación o a su actualización, sería al Congreso de la Ciudad de México quienes tienen en conjunto que hacer esta valoración y los estudios correspondientes, porque entiendo, porque hemos estado un buen tiempo en la Ciudad de México, que hay un principio de estudios, de análisis sobre estos temas, pero específicamente ahora la actualización de esas leyes, pues sería prudente que las analizaran. No sé qué tanto sea el avance en estos últimos años sobre esta legislación, pero debe haber estudios que se han hecho con el Instituto los institutos de la UNAM en general, son varios, y creemos que sí sería prudente siempre el cuidado del medio ambiente, y en la ciudad creo que el gobierno de la ciudad está muy pendiente de ello. Muchas gracias, secretaria. Como segundo tema, sobre las negociaciones con los productores de grano y el sector agropecuario, ¿nos podría informar cómo cambió el apoyo a este sector a través de fertilizantes, apoyos a la producción y cómo se verán beneficiados pues, de las inversiones en el sector hídrico para producción de alimentos? Sí, es un tema que llevan muy bien el secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos y Desarrollo Rural, y que tiene que ver con muchos factores, con un programa de trabajo que se ha venido haciendo y se ha avanzado mucho con los apoyos que se tienen en el gobierno federal en general, pero también con el trabajo y la colaboración de todos los productores agrícolas en el campo. Este programa, por ejemplo, de fertilizantes, pues son pocos los gobiernos en el mundo que tienen esa clase de apoyos. Hay subsidios, digamos, en varios países para el campo, como los hay en México, pero específicamente esto de colaborar con el fertilizante, pues no hay en todos los países. Aquí el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha esmerado por el apoyo, pues por los programas que ayudan a la autonomía alimentaria, y hay que seguir en el apoyo hacia ese sector. Hay bastantes programas, dependiendo de cuál es el sector, que pues apoyan, y vamos a seguir trabajando todo el gobierno federal y específicamente la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, precisamente en el apoyo a los productores, y que además ellos con todos los programas pues tengan mejores resultados en las cosechas, pero también pues tenemos que hacer frente a los mercados internacionales, que es ahora una problemática, y tener que seguir trabajando nosotros en gobernación, seguir atendiendo las mesas como lo hemos venido haciendo, para que lleguen a buenos acuerdos con los expertos en los temas que trabajan en el gobierno mexicano y que pues sí dan un gran apoyo al campo mexicano.
Muchas gracias, secretaria. Para la Secretaría del Bienestar, si podría indicarnos cómo se verá beneficiada la población que recibirá estos apoyos del Sistema Nacional de Cuidados que impulsa el gobierno. Adelante. Por favor. Muchas gracias. El Sistema Nacional de Cuidados es una estrategia que en su conjunto tiene que ver primero con las personas que requieren del cuidado y segundo también de las familias o las personas cuidadoras, que especialmente recaen en las mujeres. Nuestra presidenta nos insiste que no debe ser así, pero por ahora sí sucede. Y hay un reconocimiento a este esfuerzo y trabajo de las mujeres, y la pensión para el bienestar la pensión Mujeres Bienestar pues tiene como el objetivo de reconocer toda esta historia y trabajo de cuidados de las mujeres que hacen a lo largo de su vida. La pensión de adulto mayor, la pensión para personas con discapacidad, estas 3 pensiones ya son un sistema de protección para quien requiere un apoyo de manera permanente por su condición o por su esfuerzo, como los adultos mayores, las personas con discapacidad y las mujeres. Es un camino a construir un sistema de cuidado integral, y por eso la pensión de las mujeres recobra una importancia grande para las mujeres, primero porque se reconoce su esfuerzo. Muchas mujeres que no han tenido la posibilidad de tener un trabajo formal y derivado de ello tener una pensión contributiva, la mayoría de las mujeres carecían de esta pensión. Con este reconocimiento de nuestra presidenta, pues avanzamos en este sistema. Y tiene que ver también con toda la atención a las niñas y a los niños. Hay una estrategia determinada de ampliar los centros de cuidado por parte del Seguro Social, no solo para el cuidado de los niños, sino también para que las mamás puedan trabajar, ir a la escuela, desarrollarse. La visión integral del sistema de cuidados tiene que ver con, insisto, estas 2 grandes áreas: quien es cuidado y las personas cuidadoras. Entonces creo que estamos trabajando mucho en ese tema, la Secretaría de las Mujeres, con todo el despliegue de sus estrategias en los centros libres, la promoción de los derechos de las mujeres, y habremos al futuro de ir organizando pues los horarios laborales, los horarios en general de la sociedad, para que las mujeres podamos desarrollarnos. Todas las juntas de la escuela son en la mañana, entonces como un ejemplo. Y las mujeres que trabajamos tenemos que hacer nuestra actividad profesional, y si tenemos niñas, niños o algún familiar en cuidado, por ejemplo, pues tenemos que dejar parte de nuestra actividad. Y eso tendrá que alcanzar una organización de la sociedad distinta hacia el futuro, que eso es lo que se plantea en el mundo. ¿Las personas con discapacidad cómo se verían beneficiadas de este programa? Bueno, primero reciben su pensión, y la pensión es un ingreso básico para las familias que combate la pobreza y la desigualdad. En segundo lugar, y no menos importante, hoy son parte de la agenda nacional, porque eso sucedió hace 7 años, que son las cosas que celebraremos mañana, porque antes no existía una agenda de discapacidad y lo suplía la sociedad civil. Por eso es el único programa de todo el gobierno donde sí tenemos un convenio con la sociedad civil, que es en este caso la Fundación Teletón, que ellos hicieron todo lo que el Estado mexicano no hizo previo a la llegada al gobierno de la Cuarta Transformación. Y las personas con discapacidad hoy tienen estos 2 derechos consagrados en la Constitución: su pensión, el acceso a la rehabilitación, el acceso a la salud, la atención domiciliaria que hoy estamos haciendo con Salud Casa por Casa. Se va construyendo una política integral de atención que, viendo a las personas como las empezamos a atender en el 2019 y ahora, tenemos historias muy bonitas de lo que han podido lograr gracias a estos apoyos. Muchas gracias, secretaria. Gracias. ¿Usted?
por favor. Buenos días, secretaria. Buenos días. Ariana Esquivel, de Enlace 13 Televisión. Aprovechar la presencia de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, para preguntarle qué pasa en los estados donde no está el programa universal para personas con discapacidad y si siguen las negociaciones para que se puedan afiliar estos estados a este programa. Adelante, compañera. Con tu permiso, secretaria. Donde no tenemos la universalidad, que son en estos 8 estados, atendemos de manera universal a todos los menores de 30, a todas las personas de población indígena y afromexicana y a personas en condición de extrema pobreza. El otro grupo de la población entre 30 y 64 años que no están en estas 2 condiciones todavía no tienen acceso a la pensión. A lo largo de estos 4 años, porque fue en 2021 cuando el presidente planteó esta estrategia, pues hemos venido hablando con los gobiernos de los estados y recientemente estuvo Durango con nosotros planteando, si no la universalidad, avanzar en una parte de la pensión y bueno, siempre estaremos en el diálogo con los estados para que esto suceda. Es muy importante decir que la política de bienestar es muy distinta a la que era hace 7 años y una parte fundamental es que se organiza de manera integral y nos ayudaría mucho pues que todos los estados se sumaran porque podríamos tener la información total del origen de la discapacidad, de los tipos de discapacidades más prevalentes, que lo sabemos por las encuestas nacionales, que es la discapacidad motriz, por ejemplo, y hacer estudios mucho más profundos a nivel del territorio nacional, que no solo pues principalmente de otorgar este apoyo a las personas con discapacidad, que es muy importante que cuenten con un ingreso básico, porque son quienes viven en mayor desventaja de movilidad, de acceso al trabajo, de acceso a la educación, que les derive en tener una actividad laboral con una remuneración digna. ¿Ustedes saben cuántas personas con discapacidad en estos estados son las que están pues no recibiendo este apoyo? Estamos hablando de cerca de 800,000 personas. En estos estados. Sí, que viven con discapacidad permanente, porque ahí también hay que hacer siempre una aclaración que a veces es complejo. La pensión es para personas con discapacidad permanente, hay personas que viven con limitación, con alguna enfermedad que no las discapacita, pero presentan alguna enfermedad. Hoy la discapacidad no se entiende solo en el contexto físico de la persona, sino en el contexto de la sociedad. Hablando de la neurodivergencia, lo que te limita es el contexto. Lo que no te permite desplazarte es la banqueta, la escalera, el transporte público. Si reconocemos que nadie somos iguales, las personas con discapacidad entran en esa diversidad, solo que el contexto es el que no te permite. Hoy esa es la visión con la que se trabaja a partir de que está establecido en la Convención de Naciones Unidas. Es un tema en el que hay que abordar muchas cosas como la educación, pero lo primero es que tengan un ingreso básico que les permita su alimentación al tener poco acceso a sus derechos sociales. Secretaria, también ahí nos presentaba una gráfica donde año con año fue aumentando el monto de las pensiones. ¿Para el siguiente año se prepara algún aumento? Sí, esta es la gráfica. Todos los años ha aumentado el monto individual el monto bimestral y así sucederá. Ya está aprobado en el presupuesto de la Federación y estamos agradecidos con los diputados que votan el presupuesto porque han cumplido con la Constitución de que siempre haya más recursos. Y sí va a haber aumento, ya seguramente la presidenta en su momento lo va a comentar, pero por lo menos será la inflación. Vamos a cumplir con
con ese cometido para la gente. Gracias. Gracias. En otra pregunta, secretaria, fíjese que la semana pasada en Coahuila, extrabajadores de AMSA marcharon desde Monclova, la región centro, hasta la capital, hasta Saltillo, Coahuila, con la intención de exigir al Estado y a la Federación resultados en la compra o adquisición, subasta de la siderúrgica AMSA. Preguntarle cómo van las mesas de trabajo, si tiene información al respecto y si al término del año vamos a poder tener esta buena noticia de justicia para los trabajadores. Solamente estoy enterada de que han estado conversando con el secretario del Trabajo, quizá él nos pueda dar más adelante alguna información al respecto, pero pues sí, es una problemática que se ha visto en aquella entidad y que pues sí refiere la problemática para las familias y todo. Entonces habrá que conocer cuáles son la última información al respecto. Muchísimas gracias. En otro tema, con la aplicación de la ley de aguas, ¿se tiene el dato de cuántos litros de agua podría recuperar el gobierno de México o evitar que se maneje de manera ilegal? Yo no tengo ese dato en este momento, podríamos conocerlo si es que existe con la Conagua, pero yo quiero aprovechar esta pregunta para agradecer a la Cámara de Diputados, a legisladoras y legisladores, también en el caso del Senado de la República, agradecer la aprobación de la ley para también los legisladores del Congreso de la Unión que hicieron posible que haya una ley nacional de aguas. Como aquí ya se ha dicho repetidamente, tanto como por la presidenta de México como por el propio director general de Conagua, es muy importante varias de los artículos que contiene esta ley que conllevan a dar apoyo y certidumbre a las actividades productivas, a evitar el almacenamiento, la concentración en unas cuantas manos en algunas regiones del país y pues a poner orden precisamente en todo lo relativo a la cuestión hídrica. Entonces me parece que pues vale esto la pena felicitar pues al Congreso por esta iniciativa de ley enviada por la presidenta de México. Por eso aquí agradecer también ya en primera instancia a los grupos que participaron y que dieron sus opiniones al respecto, no solamente a los productores agrícolas que se levantaron de ahí, de la mesa, todo lo que ellos estaban observando y cuando eran observaciones válidas se tomaban en cuenta, tanto en la Cámara de Diputados como en la Secretaría de Gobernación. Me llamaba la atención, no sé si sea posible, compañero, poner algunas de las organizaciones que apoyaron ya definitivamente esta iniciativa de la Ley Nacional de Aguas, esta iniciativa aprobada ayer pues en el Congreso de la Unión. Entonces hay, por ejemplo, la CONCAMIN o la propia organizadora, la organización de los grupos que están en los distritos de riego. Miren, aquí está, por ejemplo, el Consejo Consultivo del Agua, que tiene un posicionamiento a este respecto. Adelante, a ver si tienen otro. Aquí está uno que es importante, que es el Consejo Nacional Agropecuario, que también estuvo de acuerdo con la ley. Otras voces distintas son, adelante, por favor, de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego, que también es en todo el país. Muchas voces se sumaron y que participaron activamente en opinar y apoyar pues esta ley. También otros organismos importantes, también de productores agrícolas en todo el país. Entonces,
pues continuarán las mesas de trabajo para quitar cualquier duda que haya al respecto, para atender a los productores agrícolas y campesinos, también a los pequeños, a los medianos, y darles toda la confianza para que puedan trabajar e invertir en el campo. Gracias, secretaria. En una última pregunta, hace un par de días se cumplieron los 3 años que tenía los estados faltantes para la homologación de la Ley de Seguridad y Movilidad Vial. Son 11 estados, incluyendo la Ciudad de México, quienes no lograron homologar esta ley en este plazo de 3 años. ¿Cuál sería el llamado o qué acciones siguen para poder evitar accidentes viales, ya que está comprobado científicamente que aplicar esta ley, o que en los estados que ya está aplicada esta ley, ha disminuido los accidentes fatales? Es muy importante, sobre todo salvar vidas. Respecto de lo que usted dice, estoy muy de acuerdo, y habría que revisar cuáles son esos estados y habría que revisar cuál es la razón, quizá porque cambiaron de, no sé, de congreso local para poder hacerlo. Me parece muy bueno, si ya hay una ley general, pues adecuar todo para prevenir accidentes. Entonces, sí estamos de acuerdo. Justamente ayer colectivos se reunieron aquí en la Ciudad de México para tratar de seguir elevando el tema, esto con la llegada del Mundial a diferentes sedes, y poder asegurar la salud y la seguridad de las personas que vayan a moverse en este lugar. Lo revisamos con mucho gusto, sí, lo revisamos. Gracias. Adelante. Muchas gracias. Buen día, Aura Velati de NX Noticias. Buen día. Secretaria, justamente hablando sobre la atención a las causas, ¿cómo avanza la convocatoria de la carrera México Imparable? ¿Será aquí en la capital la segunda edición? ¿Ya está todo listo? Sí, me parece que es este domingo 7. Sí. Y que han invitado, pues aquí también en este mismo espacio, las corredoras que son estrellas de este país, precisamente Estrellita y Lorena. No sé si podamos tener la invitación que ellas han hecho. Bueno, pensé que era una invitación, un cartel, pero si hay un video, perfecto. Vamos a recordarle a las audiencias que hay una invitación para este domingo para participar. Escuchémosla, por favor. Es momento de conocer Raíces de Agua. Corte, Raíces de Agua es en Chiapas, aquí Raíces de Fuego. Raíces de Fuego, sí, fuego. Sorry, es que me pongo un poco nerviosa, se me hace más fácil grabar en teléfono. Déjame ensayo 2 segundos, ¿va? Vivimos en una ciudad construida sobre el poder de los volcanes, los templos, los pueblos. Una ciudad que arde en movimiento y que ahora se está preparando para el evento cultural más grande del momento. México Imparable, Raíces de Fuego llega a encender todo eso que somos, con orgullo, con alma y con paso firme. Y este 7 de diciembre te espera con los brazos abiertos para una carrera como ninguna otra. 5, 10 o 21 kilómetros. Elige la distancia que quieras, pero sobre todo, elige reconectar con lo que eres. Este diciembre no solo vas a correr una ruta, vas a correr con tus raíces. Vas a reconectar con siglos de historia. Y vas a correr con fuego. Te esperamos en la Ciudad de México, te esperamos en Raíces de Fuego. ¿Ves? A esto me refería. México Imparable, este 7 de diciembre. Adelante. Secretaria, la semana pasada concluyó la edición 25 de los Juegos Sordolímpicos en Tokio, Japón. México tuvo una gran participación histórica, ganando 5 medallas, 2 de oro, 2 de plata y 1 de bronce, superando su mejor participación en Brasil de 2022, me parece, cuando ganó 3 medallas. ¿Un mensaje para los ganadores? No, pues muchas felicidades, pero aquí siempre Belmont tiene precisamente la información
sobre estas Olimpiadas sordo olímpico. Pues este año 2025 se cumplen 60 años del movimiento sordo olímpico en México y es importante si hay alguna otra información. Dijeron que tenían un video o algo así. Ustedes son los especialistas en deportes, ella es la especialista en deportes. Una felicitación a todos nuestros atletas. Hemos tenido mejores resultados que otros años, ¿sí? Adelante. ¡México! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! Canta y no llores, porque cantando se alegra cielito lindo los corazones. ¡Viva México! No, pues muchas felicidades a los campeones mexicanos, un aplauso para ellos y pues a seguir con estos triunfos. Muchísimas gracias, secretaria. Gracias. Sería todo. Buen día. Adelante. Secretaria, buenos días. Juan Pablo Guerrero de Canal del Congreso. Puntualizar también sobre la ley de aguas, ¿ya hay alguna fecha para que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación? En breve, o sea, si nos la envían, pues de inmediato estaría, hoy todavía puede alcanzar o el lunes, la semana próxima, de inmediato. Me parece que hoy todavía en el vespertino puede salir, pero sí, a la brevedad. Yo estoy viendo eso. De todas maneras, le informo en el transcurso del día en qué edición saldría. Eso está a cargo de la Secretaría de Gobernación, entonces para nosotros es hacer el trámite. Bien, también con miras a que está por terminar los periodos ordinarios en ambas cámaras del Congreso de la Unión, preguntarle si desde el Ejecutivo se contempla el envío de alguna iniciativa al cierre de este periodo. Mire, tendría que ver con la Presidenta de México, pero pues ya estamos a unos días y no hay una instrucción en contrario, pero ya faltan pocas leyes todavía de consensar y de aprobar, pero ya están enviadas en su mayoría. Ahorita no hay alguna que estemos nosotros informados al día de hoy, pero pues ha hecho buen trabajo el Congreso de la Unión, tanto la Cámara de Diputados como de Senadores. Insisto en un reconocimiento a su trabajo y a que han hecho muy bien las cosas. Bien, también preguntarle, secretaria, ¿cómo va la implementación de las reformas en materia de desaparición forzada de personas? Van bien. Les voy a decir que yo creo que pronto daremos un informe. Es una prioridad para la Secretaría de Gobernación estar abordando los temas de búsqueda en general, de búsqueda de personas. Esta semana hay reuniones en la Secretaría con todos los grupos, los colectivos de mujeres buscadoras.
Así que ya tenemos como 5 días que ha estado diario, todo el día de trabajos para estar viendo artículo por artículo cuál va a ser la implementación de la ley. Seguimos la semana próxima. Es un poco a veces técnico, pero el trabajo de ellas es muy importante y de ellos también. Así que vamos a seguir trabajando para aterrizar los temas que vienen en la ley, cómo que no quedan solamente en la letra, pero ya pronto daremos una conferencia para explicar cuáles han sido los avances. No lo vamos a dejar. La búsqueda de personas es una prioridad para nuestro gobierno, pero para la Secretaría más. Y pues estamos muy contentos porque vamos a estar trabajando de la mano con la Fiscalía General de la República en el tema de búsqueda de personas y se van a poder tener muy buenos resultados. Nosotros tenemos mucha confianza en el trabajo que estamos haciendo de la mano con los colectivos, con los expertos en el tema y vamos a estar trabajando ahí. Por último, secretaria, también preguntarle sobre la implementación de la CURP biométrica, si hay un dato de cuántos registros ya se llevan. Yo le puedo dar el dato en el día, pero nos ha ido muy bien en ese trabajo. Solamente ayer me informaron sobre que ya tenemos el reconocimiento sobre la ISO 9000. Entonces, quiere decir que nuestros procedimientos, los procesos a los que se refiere, la seguridad, pues va bien, porque nosotros siempre necesitamos auditorías externas que sepan los mexicanos, las mexicanas, que tenemos una certeza en sus datos y que es precisamente para que ayuden estos datos en la búsqueda de personas. Ese es el fin por el que se ha ampliado y que tengan la certeza que la Secretaría de Gobernación, que es quien tiene a su cargo el tema de la realización y para la obtención de la CURP, lo está haciendo de manera adecuada, con mucha certeza y que no hay ningún problema. Entonces, le doy en el día el dato de cuánto se ha avanzado a partir se refiere a la CURP biométrica, ¿verdad? Sí. Porque de la CURP, pues son pues todos los mexicanos y mexicanas que tienen una CURP, ya que la tienen desde hace mucho tiempo y pues que ayuda, pero ahora se trata de la CURP biométrica. Entonces hemos seguido avanzando, ya son varios millones de personas, pero quiero darle el dato exacto. Aquí también le pido a Comunicación Social que más tarde se los dé, con mucho gusto. Le agradezco mucho, secretaria. A usted. Adelante, por favor. Gracias. Muy buenos días, Juan Fierro del periódico tiempo.com.mx y Puente Libre MX en Chihuahua. Secretaria, preguntarle primero cuál es el análisis al cierre del 2025 del programa de atención a las causas, entendiendo que este programa, es de alguna otra manera el más criticado, porque todos de alguna manera entienden pues la policía, la fiscalía, pero la atención a las causas es lo que a veces menos se ve. Entonces, ¿cuál es el análisis al cierre del 2025 y cuáles son las siguientes ciudades a integrar a este programa? Sí, 3 cuestiones sobre este programa, que no es un programa, es la suma de muchos programas, es la suma de las intervenciones de múltiples dependencias federales, estatales y municipales. Atención a las causas son, por ejemplo, todos los programas de bienestar. Ellos atienden en todo el territorio nacional, pues no solamente el tema de la atención a la pobreza, sino también
en muchos de ellos, y aquí la secretaria les puede decir, atiende las causas en aquellas zonas en donde hay un conflicto, un problema de violencia, también acudimos a ello. Entonces, yo creo que pronto se va a presentar aquí, me parece que el martes, un avance, un resumen de lo que se hizo este año, y para darles los datos concretos a las millones de personas que se han atendido durante este año. Pero no solamente se trata de la atención en bienestar, sino en salud, en educación, en atención a los jóvenes, en los diferentes programas que tienen el Gobierno de México, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y no se puede entender, como ella misma lo ha dicho, la Estrategia Nacional de Seguridad sin la atención a las causas que originan la violencia, que es el eje número 1 de esa estrategia. Los otros ejes que atiende muy bien el Gabinete de Seguridad también son importantes, como usted lo dice, la presencia de las fuerzas federales, de la policía, el reforzamiento a la Guardia Nacional, y la investigación que hace muy bien la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y todo el Gabinete de Seguridad. Pero la atención a las causas es también una prioridad, la atención a nuestros jóvenes para evitar que caigan en las manos del crimen organizado. Entonces, creo que el martes se va a dar un buen informe, un buen avance, precisamente ya con cifras de cómo es que vamos. Y pues tenemos un indicador que es importante, y el indicador es la baja en la violencia en los diferentes estados del país, donde también están trabajando los gobiernos de los estados, y es fundamental que también los municipios en su mayoría se han sumado en donde hemos estado, y son los municipios prioritarios en donde también hemos estado, y ahí también han bajado los índices delictivos. Creo que es un indicador importante, donde no tiene que ver solamente con presencia de las Fuerzas Armadas, de las Secretarías de Seguridad, sino también del apoyo en lo social, el apoyo en el bienestar, en la salud, en la educación. Eso sería. Gracias. Y en otra pregunta, secretaria, ¿cuál es la situación real en las protestas frente a la ley de agua? Hemos visto aquí mucha gente del norte, de Chihuahua, Sonora, algunas regiones que están muy molestos, y bueno, ya nos han dicho por qué lo están. Sin embargo, ¿cuál es la situación real desde el análisis de gobernación que se está presentando frente a estas propuestas? Es decir, ¿por qué se están generando y sobre todo cómo se pueden atender? Sí, nosotros creemos que ya estamos al día de hoy terminando esta serie de manifestaciones que se dieron por la ley de aguas. En la mayoría de los casos, siempre hay que escuchar a las personas, no digo absolutamente a todos, tengan o no tengan razón, las personas tienen que ser escuchadas, y así ha sido en la Secretaría de Gobernación. Pero también cuando se llegan a acuerdos y están en cada uno de los artículos tomados en cuenta en la ley, o sea, ya fueron levantadas, ya fueron recogidas cada una de las preocupaciones, de las inquietudes que tienen. Ya cuando siguen las manifestaciones sin un motivo aparente, sin que se quieran sentar a la mesa, pues díganme ustedes qué es. Sí nos pasa, sí nos llega a pasar, en que en la tarde firman un acuerdo y al otro día o al siguiente día no cumplen y siguen diciendo
que hay una inconformidad sobre algo que no existe, pero no porque nosotros lo digamos, sino porque ya en la Cámara de Diputados levantaron esa situación. Entonces, eso es lo que a veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué? Porque la afectación a la población es la que a nosotros nos preocupa. Y que no se entienda porque no somos un gobierno que escucha, un gobierno que tenemos por obligación de hacerlo y de levantar las demandas que sean posibles, pero de que hay necesidad de hacer cambios en las leyes para poner orden en todo el manejo hídrico, pues lo vamos a hacer. Es conocida la problemática que hay, entonces lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien, lo estamos tratando de hacer siempre de la mano de los grupos y lo vamos a seguir haciendo. Allá en Chihuahua, el líder campesino Jaco Rodríguez sí, ya hizo algunas declaraciones de que esto va a ser una guerra sin cuartel. sí. Ellos han sido los encargados de cerrar varias carreteras, incluso los puentes internacionales. También la gente está enojada, secretaria, por estos bloqueos. Vaya, el bloqueo termina desde alguna visita con su familiar y qué decir de los negocios. ¿Cuándo podrían, en este caso de continuar los bloqueos, cuándo podrían en este caso aplicar la ley para lograr levantar estos cierres, porque están afectando al comercio, a los ciudadanos? Anoche tuvimos reunión en la Secretaría de Gobernación con precisamente los últimos manifestantes de Chihuahua y firmaron una minuta, un acuerdo de que se levantarían anoche mismo. Yo creo que estamos a horas, a minutos de que eso ocurra. Si se llegó a un acuerdo. Ellos publicaron en las redes el joven, señor que dijo, mire, la jornada histórica de movilización concluye. O sea, ellos ya se comprometieron, no hay un acuerdo de que ya levante. Estamos en espera de que esto haga. Nosotros creemos en la palabra de la gente que tiene palabra. Pues en la que no tiene, pues no vamos a creer. Entonces, estamos, digamos, con esta cuestión, pues Gobernación tiene permanentemente abierta la mesa del diálogo. Entonces, así lo estamos haciendo con todos los grupos y con todos los que tienen que piden alguna intervención nuestra, y lo vamos a seguir haciendo. Pues yo creo que con esto terminamos y vamos a darle la palabra aquí al licenciado Bulmaro Juárez y agradecerles mucho por la atención el día de hoy. Muchas gracias. A ver, pase. Con su permiso, secretaria. Goyo Digi, secretaria. El pueblo endé y un servidor la saludamos con mucha alegría. Goyo Digi, secretaria, amigas y amigos, Goyo Digi desde Palacio Nacional. Les acabo de saludar en la lengua endé, que es el apache lipán que se habla en el estado de Chihuahua y Coahuila. Nuestro país es la suma de las tradiciones y tesoros de muchos pueblos. Entre ellas perdura la herencia de los pueblos afrodescendientes que hallaron en esta tierra la libertad y que la hicieron suya. Llegaron con fuerza gracias a que en el siglo XIX el profundo y el triunfo de los liberales abrió la puerta a un país diverso, con igualdad ante la ley. Fue el caso de los negros mascogos, quienes lograron y llegaron a Coahuila huyendo de los esclavistas estadounidenses en 1856, porque nuestro país es tierra de libertades. Hoy sobreviven cantos que resguardan sus saberes ancestrales, que una lengua llamada afroseminol, que es resultado de la adaptación del inglés y las lenguas afromexicanas. Y porque en Suave Patria queremos honrar la dignidad de quienes hicieron a México su hogar,
Con el permiso de usted, secretaria, amigas y amigos, viajamos hasta el norte del país en la siguiente cápsula. Daily light of mine, I'm gonna let it shine. La comunidad Mascoga, asentada en el nacimiento Coahuila, ha mantenido intacto el legado cultural de los cantos funerarios conocidos como capeyuy. Estos cantos son interpretados a capela, acompañados solo por el ritmo de las palmas, y cuyo significado es una forma de honrar a los seres queridos que han partido. Porque es como nuestros ancestros se comunicaban con este idioma y es algo que nos pertenece, entonces es por eso nuestra lucha de recuperarlo a través de los cantos o a través de implementando pequeñas palabras, poco a poco se puede ir recuperando. Ellos los cantaban en las iglesias o cuando venían haciendo su travesía hacia México, hacia aquí, hacia donde llegaron. Ahora principalmente los cantos se utilizan en los funerales. En el coro Cantando la Historia, la comunidad interpreta los cantos como una conexión con el pasado, una expresión de dolor y esperanza y un recordatorio de la lucha por la libertad y la dignidad. Y cuando se acercan contigo y te dicen, es que me acuerdo cuando los escucho a ustedes, a mi abuelita, a mi tía, a mi mamá. Entonces eso hace que tú digas, estás haciendo un buen trabajo, porque alguien más te lo está diciendo. Pero ese alguien más es personas de la misma comunidad. Y aparte a ellos les conmueve. Y como uno sabe lo que está haciendo, también te conmueve. Son historias que se conectan. Me siento feliz y contenta ya que los cantos son lo que nuestros ancestros nos dejaron y me siento así más cerca de nuestras raíces. Mantener viva nuestra tradición con los cantos es algo grandioso porque es lo que nos representa, es lo que nuestros ancestros nos dejaron y lo que nos hace ser negros mascogos. La comunidad Mascoga ha preservado su identidad gracias a la Ley de Libertad de Cultos promulgada por Benito Juárez y al reconocimiento de la lengua afroseminol por el INALI. Hoy son fieles defensores de su rica historia y espiritualidad, manteniendo viva su herencia. Como vimos en el video, los cantos ceremoniales de los negros mascogos son un puente entre lo divino y lo terrenal. Evocan la unión, las despedidas y la fuerza espiritual de un pueblo que ha sabido mantenerse en pie. Los mascogos cantan una historia donde conviven herencias de dos continentes. Por eso sus voces y palmas son un recordatorio al sonido de nuestro corazón mexicano, que late al ritmo de muchas canciones. Desde Palacio Nacional agradecemos profundamente a todas las personas que a través de su voz nos permiten viajar a través de la historia de México que no debe y no puede ser olvidada. Hoy su presencia es un recordatorio vivo de que habitamos en un país libre, soberano y sobre todo orgulloso de su gran diversidad cultural. Y como dicen las mujeres mascogas, cantar con el corazón es darle esperanza a nuestra tierra, porque ahí donde los cantos resisten al olvido, la esperanza encuentra su voz. Ishi Hena. Muchas gracias. Pues nosotros solamente desear una buena estancia en Washington y antes de despedirnos le estaba pidiendo a Belmont si nos puede poner la encuesta que se publica hoy del apoyo de mexicanas y mexicanos a nuestra presidenta. Una presidenta siempre cercana al pueblo. Están todos invitados, quería ver si me permitían poner una invitación. ¿Alguna cosa en especial? Ayer la presidenta comentaba en el video que compartió en redes sociales justo que
pese a los ataques y las campañas que han habido en contra del gobierno, pues se mantiene el apoyo de la gente. Y bueno, ahora ya presentaban esta encuesta. Esta es la respuesta a todos los ataques que hacen contra nuestra presidenta. Esta es la respuesta. Y queríamos para la audiencia que ve diariamente a la presidenta en su espacio, si nos pueden poner el video precisamente de la invitación que hace en redes sociales aquí desde la mañanera. Y ya con eso nos despedimos. Muchas gracias por su presencia. Gracias, gracias, gracias. Cuarta transformación es pacífica. El arma más poderosa que tiene el pueblo hoy es el voto popular, es la democracia. Nuestro movimiento es enorme, fuerte, transformación. Y eso no le gusta a los que gozaban antes de privilegios, de aquellos que hoy claman una intervención externa porque no pueden tener el apoyo popular. El que convoca a la violencia se equivoca. El que convoca una intervención extranjera se equivoca. Y no han podido porque somos un gobierno que está cerca del pueblo. Llegamos a gobernar para el pueblo, por el pueblo y con el pueblo de México. Somos parte de esta transformación que inició con el presidente López Obrador. De todo corazón les quiero desaforadamente. Aquí voy a entrar a Palacio porque así lo decidió el pueblo y yo no le voy a fallar al pueblo mexicano. Estamos celebrando 7 años de transformación, porque él entró al gobierno el 1 de diciembre del 2018. A nosotros nos tocó el 1 de octubre del 2024. Estamos cerrando el 2025 con 7 años de transformación. 7 años, celebración histórica. El pueblo de México está más consciente que nunca. Por eso quiero invitarlos a defender lo logrado, las conquistas del pueblo. Defendamos la democracia, las libertades. Este es el México de la Cuarta Transformación. Los invito este sábado 6:11 de la mañana, Zócalo de la Ciudad de México. 7 años de transformación, 7 años de conquistas. Llegamos todas las mujeres a la presidencia